Hay momentos en la vida en los que miras a tu alrededor y no hay nadie, nadie que te llame, nadie que te pregunte cómo estás, nadie que te levante cuando caes. Y ahí es donde muchas personas se rinden, porque el ser humano fue enseñado a depender del aplauso. Dependemos de que alguien nos diga, tú puedes. Dependemos de sentirnos acompañados para avanzar. Pero escucha esto con atención. Los hombres y mujeres más fuertes de la historia aprendieron a caminar solos antes de caminar con multitudes. Cuando era joven, conocí a una persona que siempre esperaba apoyo para empezar sus sueños. Decía, cuando mi familia me entienda, comenzaré. Cuando mis amigos me apoyen, avanzaré. Cuando alguien crea en mí, entonces lo intentaré. Pasaron los años y nunca comenzó. ¿Sabes por qué? Porque estaba esperando permiso para vivir. Y hay gente aquí que también está haciendo eso, esperando que alguien lo rescate, esperando motivación, esperando compañía, esperando reconocimiento. Pero la vida no premia al que espera. La vida premia al que avanza incluso con miedo. Yo aprendí algo muy importante. La soledad no siempre es un castigo, muchas veces es entrenamiento, porque cuando estás solo descubres quién eres de verdad. Cuando no hay aplausos y aún así trabajas, eso es disciplina. Cuando nadie te abraza y aún así sigues adelante, eso es fortaleza. Cuando todos dudan de ti y aún así continúas, eso es carácter. La mayoría de personas abandonan porque se sienten solas, pero tal vez estás solo porque estás creciendo. El águila vuela sola, el león camina solo, y no porque odien a los demás, sino porque ciertas alturas requieren silencio. Hay batallas que nadie entenderá, hay lágrimas que nadie verá, y hay noches donde tendrás que convertirte en tu propio apoyo. ¿Y eso duele? Claro que duele. Duele mirar el teléfono y no encontrar un mensaje. Duele sentir que das más amor del que recibes. Duele sentir que estás luchando solo mientras otros parecen tener ayuda. Pero escucha esto, no confundas estar solo con estar abandonado. A veces, la vida aleja personas para que descubras tu propia fuerza. Porque mientras dependas emocionalmente de todos, jamás conocerás el poder que ya existe dentro de ti. Hay personas que tienen compañía, pero no tienen propósito. Hay personas rodeadas de amigos, pero vacías por dentro. Y también hay personas que están completamente solas, pero avanzando como guerreros. La pregunta no es quién está contigo. La pregunta es, ¿quién eres tú cuando nadie está? Porque cualquiera sonríe cuando todo sale bien. Cualquiera tiene fe cuando hay dinero. Cualquiera sigue adelante cuando recibe aplausos. Pero muy pocos continúan cuando el mundo guarda silencio. Y ahí nace la verdadera grandeza. Recuerdo una vez ver a un hombre trabajando de madrugada completamente solo. Nadie lo veía. Nadie lo felicitaba. Nadie sabía lo cansado que estaba. Y alguien le preguntó, ¿por qué sigues esforzándote si nadie te reconoce? Él respondió algo que jamás olvidé. No estoy construyendo para que me aplaudan. Estoy construyendo para convertirme en alguien mejor. Eso cambia todo. Porque cuando entiendes que tu crecimiento no depende de la aprobación de otros, te vuelves imparable. Entonces deja de llorar por quienes se fueron. Deja de perseguir atención. Deja de mendigar amor donde no existe. Y empieza a construirte. Lee aunque nadie te motive. Trabaja aunque nadie crea en ti. Sueña aunque todos se burlen. Levántate aunque estés cansado. Porque algún día mirarás atrás y entenderás que esas temporadas de soledad no vinieron para destruirte. Vinieron para prepararte. La soledad te enseñó disciplina. La tristeza te enseñó resistencia. El abandono te enseñó independencia. Y un día, cuando finalmente lleguen las personas correctas a tu vida, ya no llegarán a salvarte. Llegarán a caminar junto a alguien que aprendió a salvarse solo. Hay personas que le tienen miedo a la soledad. Y no al silencio, le tienen miedo a encontrarse consigo mismas. Por eso viven rodeadas de ruido. Siempre necesitan hablar con alguien. Siempre necesitan atención. Siempre necesitan sentirse acompañadas para no enfrentar lo que llevan dentro. Pero escucha esto con mucha atención. La soledad no siempre llega para destruirte. Muchas veces llega para entrenarte. Porque hay lecciones que solamente se aprenden cuando no tienes a nadie. Yo conocí a un joven que decía sentirse vacío todo el tiempo. Y él culpaba a todos.
Culpaba a sus amigos por abandonarlo. Culpaba a su familia por no entenderlo. Culpaba a la vida porque sentía que nadie estaba a su lado. Y un día le hice una pregunta sencilla. ¿Qué haces cuando estás solo? Se quedó callado. Porque hay personas que jamás aprendieron a estar consigo mismas. Necesitan distracciones para no escuchar sus propios pensamientos. Entonces toman el teléfono, buscan redes sociales, buscan conversaciones vacías, buscan relaciones rápidas, porque el silencio les incomoda, pero el silencio o revela. Y ahí está el problema, porque cuando llega la soledad, salen a la luz las inseguridades que escondías, tus miedos aparecen, tus heridas aparecen, tus frustraciones aparecen, y mucha gente huye de ahí. Pero los que se quedan, cambian, porque la soledad tiene algo poderoso, te obliga a crecer. Cuando no tienes a quién contarle tus problemas, aprendes a resolverlos. Cuando nadie te motiva, aprendes disciplina. Cuando nadie te levanta, descubres fuerza. Y eso transforma a una persona. Mira, cualquiera puede sentirse fuerte rodeado de amigos. Cualquiera sonríe cuando recibe amor todos los días. Cualquiera tiene confianza cuando todos lo apoyan. Pero quiero ver quién eres cuando nadie te llama. Quiero ver quién eres cuando el mundo guarda silencio. Quiero ver quién eres cuando te toca cenar solo, luchar solo y llorar solo. Ahí aparece tu verdadero carácter, porque la soledad desenmascara. Recuerdo una etapa de mi vida donde sentía que nadie me entendía. Entraba a lugares llenos de personas y aún así me sentía vacío. Y descubrí algo muy duro. Uno puede estar rodeado de gente y sentirse completamente solo. Entonces entendí que el problema no era la ausencia de personas. El problema era la ausencia de propósito. Porque cuando una persona no tiene propósito, necesita llenar el vacío con compañía. Pero cuando alguien descubre una misión, aprende a caminar incluso en silencio. Y ahí cambió todo. Comencé a entender que las temporadas de aislamiento también tienen sentido. Porque hay procesos que no pueden ocurrir en medio del ruido. Un árbol no crece haciendo escándalo. Crece en silencio. Y las personas más fuertes que he conocido también crecieron así. En silencio. Sin aplausos. Sin reconocimiento. Sin que nadie creyera en ellas. Mientras otros se divertían, ellos trabajaban. Mientras otros dormían, ellos construían. Mientras otros se quejaban, ellos resistían. ¿Y sabes qué fue lo más difícil? Que nadie veía el proceso. Porque el mundo solamente celebra los resultados. Nadie aplaude las noches de tristeza. Nadie aplaude los sacrificios invisibles. Nadie aplaude los momentos donde querías rendirte y aún así seguiste adelante. Pero ahí es donde nace la grandeza. No en la comodidad, no en la compañía constante, sino en esos momentos donde te toca convertirte en tu propio apoyo. Y sí, duele. Claro que duele sentirse solo. Duele sentir que das más de lo que recibes. Duele mirar alrededor y pensar que nadie entiende tu lucha. Duele querer hablar con alguien y no encontrar a nadie. Pero a veces, la vida te deja solo porque quiere enseñarte algo que acompañado jamás aprenderías. La independencia emocional. Porque mientras dependas de otros para sentir paz, siempre serás esclavo de su presencia. Y una persona así se rompe fácilmente. Pero quien aprende a estar solo, desarrolla una fuerza diferente. Ya no necesita aprobación para avanzar. Ya no necesita aplausos para creer en sí mismo. Ya no necesita compañía para continuar. Y eso da miedo. Porque una persona que aprendió a caminar sola se vuelve extremadamente fuerte. Por eso no maldigas tus temporadas de soledad. No pienses que la vida te abandonó. Tal vez la vida te está preparando. Tal vez el silencio está construyendo algo dentro de ti. Tal vez estas noches difíciles están formando una versión más madura, más resistente y más sabia de ti. Porque un día mirarás atrás y entenderás algo increíble. Las personas que más crecieron no fueron las que tuvieron todo fácil, fueron las que aprendieron a levantarse sin ayuda. Así que deja de tenerle miedo a estar solo. Aprende a conocerte. Aprende a escucharte. Aprende a construirte en silencio. Porque el día que descubras paz en tu propia compañía, ese día dejarás de perseguir personas que no saben valorar tu presencia. Y cuando finalmente aprendas eso, la soledad dejará de ser un castigo. Se convertirá en poder.
Hay una frase que muchas personas repiten constantemente. Necesito que alguien me ayude. Necesito que alguien crea en mí. Necesito que alguien me motive. Y suena normal, porque todos en algún momento queremos apoyo. Todos queremos sentir que alguien está de nuestro lado. Pero hay un problema muy peligroso cuando conviertes eso en necesidad. Porque el día que dependes emocionalmente de otros para avanzar, ese día entregas el control de tu vida. Y entonces tu felicidad depende de mensajes. Tu motivación depende de aplausos. Tu energía depende de atención. Y si nadie aparece, te derrumbas. Por eso hay personas llenas de talento que nunca hacen nada con su vida. No porque no puedan, sino porque están esperando que alguien venga a rescatarlas. Escucha esto con atención. Nadie vendrá. Y eso no es tristeza. Eso es libertad. Porque el día que entiendes que nadie vendrá a salvarte, empiezas a salvarte tú mismo. Recuerdo a un hombre que conocí hace muchos años. Tenía sueños enormes. Quería emprender. Quería cambiar su vida. Quería sacar a su familia adelante. Pero siempre tenía una excusa. Es que mi esposa no me apoya. Es que mis amigos no creen en mí. Es que mi familia me critica. Y un día alguien le preguntó, ¿y qué vas a hacer si nunca te apoyan? Se quedó callado. Porque en el fondo esperaba permiso para comenzar. Y hay personas aquí haciendo exactamente lo mismo. Esperando aprobación. Esperando validación. Esperando que alguien diga, ahora sí, adelante. Pero la vida no funciona así. Los grandes cambios comienzan cuando tomas decisiones incómodas sin esperar aplausos. Porque si necesitas que todos crean en ti antes de empezar, nunca empezarás. Mira la historia de cualquier persona exitosa. Al principio nadie creyó en ella. La gente se burló, la criticó, la ignoró, pero siguió adelante. ¿Por qué? Porque entendió algo que pocos entienden. La confianza no viene de que otros crean en ti. La confianza nace cuando tú decides avanzar incluso con miedo. Y eso cambia todo. Porque entonces ya no trabajas para impresionar personas. Trabajas para construirte. Ya no dependes de motivación externa. Aprendes disciplina. Y la disciplina vale más que la motivación. Porque la motivación sube y baja. Un día te sientes poderoso y al otro día quieres rendirte. Pero la disciplina dice, no importa cómo te sientas, sigue. Eso es madurez. Hay personas que solamente avanzan cuando se sienten inspiradas. Pero las personas fuertes avanzan incluso cuando están cansadas, tristes o decepcionadas. Porque entendieron que nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede hacer tus sacrificios. Nadie puede luchar tus batallas internas. Nadie puede sanar tus heridas. Y sí, recibir apoyo es bonito. Claro que sí. Pero convertir el apoyo en necesidad te debilita. Porque entonces empiezas a tolerar cosas por miedo a quedarte solo. Aceptas relaciones vacías. Aceptas amistades falsas. Aceptas humillaciones, todo por no caminar solo. Y ahí pierdes tu dignidad. Por eso la vida a veces te quita personas. No para destruirte, sino para enseñarte independencia emocional. Porque una persona emocionalmente independiente ama, pero no mendiga. Acompaña, pero no depende. Valora a otros, pero no se abandona a sí misma. Y esa es una fuerza increíble. Recuerdo una vez caminar por una ciudad completamente solo, sin amigos, sin familia cerca, sin nadie preguntando cómo estaba. Y al principio dolió. Claro que dolió, porque el ser humano está acostumbrado a buscar refugio emocional en otros. Pero después ocurrió algo interesante. Comencé a escucharme. Escuché mis pensamientos. Escuché mis inseguridades. Escuché mis sueños olvidados. Y entendí algo poderoso. Había pasado tanto tiempo buscando apoyo afuera que jamás había desarrollado fuerza dentro de mí. Ese es el problema de muchas personas. Tienen muchos consejos, pero poco carácter. Tienen muchos amigos, pero poca dirección. Tienen muchas excusas, pero poca disciplina. Y la vida no cambia con excusas. La vida cambia cuando asumes responsabilidad total de ti mismo. Aunque tengas miedo, aunque estés solo, aunque nadie crea en ti. Porque ahí comienza el verdadero crecimiento. No cuando todos te aplauden, sino cuando decides levantarte sin ayuda. Quiero que entiendas algo hoy.
Tu destino no puede depender del apoyo de otros, porque las personas cambian, algunas se van, otras decepcionan, otras prometen quedarse y desaparecen. Pero si tú aprendes a sostenerte emocionalmente, nada podrá destruirte. Y eso no significa convertirte en alguien frío. No significa dejar de amar. No significa aislarte del mundo. Significa dejar de poner tu valor en manos de otros. Porque cuando tu paz depende de la presencia de alguien, vives con miedo constante. Miedo a que se vaya. Miedo a que cambie. Miedo a quedarte solo. Pero cuando aprendes a construir paz dentro de ti, ya no vives desesperado. Entonces dejas de perseguir personas. Dejas de mendigar atención, dejas de rogar amor y comienzas a caminar con dignidad. Por eso deja de esperar que alguien venga a rescatarte. Rescátate tú, levántate tú, trabaja tú, sana tú, construye tú. Porque el día que entiendas que eres responsable de tu propia vida, ese día dejarás de ser víctima de las circunstancias y te convertirás en alguien verdaderamente libre. Escucha esto con mucha atención, porque lo que voy a decir ahora puede cambiar la forma en la que ves tu vida. La mayoría de las personas creen que la fuerza se demuestra cuando todo va bien. Cuando tienes dinero, cuando tienes amigos, cuando tienes apoyo, cuando todo está a tu favor. Pero eso no es fuerza, eso es comodidad. La verdadera fuerza aparece cuando no hay nadie mirando, cuando no hay aplausos, cuando no hay reconocimiento, cuando no hay nadie para decirte bien hecho. Ahí es donde se construye el carácter. Porque es muy fácil sonreír cuando todo está bien. Es muy fácil tener fe cuando todo está saliendo como quieres. Es muy fácil seguir adelante cuando todos te aplauden. Pero yo quiero preguntarte algo más profundo. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Porque ahí se revela quién eres realmente. Recuerdo a un joven que soñaba con ser grande, con tener éxito, con cambiar su vida. Siempre hablaba de sus planes, de sus metas, de sus sueños. Pero había un problema. Solo trabajaba cuando alguien lo observaba. Solo se esforzaba cuando había reconocimiento. Solo se disciplinaba cuando había presión externa. Y un día le pregunté, ¿qué haces cuando estás solo? Se quedó en silencio. Porque la verdad era incómoda. Cuando nadie lo miraba, no hacía nada. Y ahí entendí algo muy importante. Muchas personas no tienen falta de talento, tienen falta de disciplina en silencio. Escucha esto, la vida no te va a medir por lo que haces en público. La vida te va a medir por lo que haces cuando estás solo, cuando nadie te está controlando, cuando nadie te está motivando, cuando nadie te está observando. Ahí se define tu destino, porque cualquiera puede actuar bien en público, cualquiera puede sonreír en redes sociales, cualquiera puede aparentar disciplina frente a otros, pero muy pocos pueden sostener esa disciplina cuando nadie los ve. Y eso es lo que separa a los que sueñan de los que logran. Hay personas que dicen, yo quiero cambiar mi vida, pero su vida no cambia porque solo hacen cosas cuando se sienten inspirados. Y la inspiración es inestable. Hoy estás motivado, mañana estás cansado. Hoy quieres avanzar, mañana quieres rendirte. Pero la disciplina no depende del estado emocional. La disciplina dice, lo hago aunque no quiera. Y esa es la diferencia entre una vida promedio y una vida extraordinaria. Te voy a contar algo que aprendí observando a personas exitosas. Nadie las vio cuando estaban empezando. Nadie las vio cuando fallaban. Nadie las vio cuando trabajaban en silencio durante años. Solo las ven cuando ya tienen resultados. Pero el secreto no está en el resultado. El secreto está en el proceso invisible. En esas madrugadas donde nadie te aplaude. En esos días donde nadie cree en ti. En esos momentos donde todo parece lento y difícil. Ahí es donde se construye el futuro. Porque la vida no premia la exposición. La vida premia la constancia. Y la constancia es silenciosa. Mira un árbol crecer. No hace ruido. No pide atención. No publica su crecimiento. Simplemente crece. Asimismo es el carácter humano. Se forma en silencio. Se fortalece en secreto. Se construye sin testigos. Pero hay un enemigo muy peligroso. La necesidad de reconocimiento. Porque cuando necesitas que otros te aplaudan para seguir, te vuelves frágil. Dependes de la opinión. Dependes de la aprobación.
Dependes de la mirada de los demás. Y si no llega, te detienes. Por eso hay tanta gente que empieza cosas, pero no termina nada. Porque cuando nadie los felicita, abandonan. Cuando nadie los reconoce, se frustran. Cuando nadie los ve, se apagan. Pero escucha esto. La grandeza real no necesita público. La grandeza sigue incluso en silencio. Recuerdo una etapa donde tuve que trabajar en cosas donde nadie me reconocía. Nadie aplaudía. Nadie celebraba. Nadie decía vas bien. Y fue incómodo. Porque el ego humano quiere validación. Pero con el tiempo entendí algo profundo. Si necesito aplausos para continuar, nunca seré fuerte. Entonces empecé a cambiar algo dentro de mí. Empecé a preguntarme, ¿esto lo haría aunque nadie lo viera? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque ahí descubres si estás construyendo disciplina o solo buscando atención. Hay personas que solo funcionan cuando hay presión externa. Pero cuando nadie las presiona, se detienen. Y eso es peligroso. Porque la vida real no siempre tendrá supervisión. No siempre habrá alguien empujándote. No siempre habrá alguien motivándote. Habrá días donde estarás completamente solo con tus decisiones. Y en esos días tu futuro dependerá únicamente de ti. Por eso la soledad no es tu enemiga. La soledad es tu entrenamiento. Te enseña a ser constante sin audiencia. Te enseña a ser fuerte sin aplausos. Te enseña a seguir sin motivación externa. Y eso es poder real. Porque cuando aprendes a trabajar en silencio, nadie puede detenerte. No necesitas demostrar nada. No necesitas competir con nadie. No necesitas validación externa. Solo necesitas disciplina interna. Y esa disciplina construye destinos. Así que deja de esperar reconocimiento para avanzar. Deja de depender de que alguien te diga sigue. Aprende a decirte tú mismo. Sigo aunque nadie me vea. Porque el día que logres eso, ese día ya no serás una persona común. Serás alguien que construye su vida en silencio y la convierte en algo extraordinario. Escucha esto con mucha atención, porque aquí es donde muchas personas se quiebran, pero también donde las personas más fuertes renacen. El dolor no es el problema. El abandono no es el problema. La soledad no es el problema. El verdadero problema es lo que haces con eso. Porque hay personas que pasan por dificultades y se destruyen. Y hay otras que pasan por las mismas dificultades y se transforman. La diferencia no está en lo que viven. La diferencia está en lo que aprenden. Mira, hay momentos en la vida donde te sientes completamente abajo, donde sientes que nadie te entiende, donde sientes que todo lo que haces no tiene sentido, donde te preguntas, ¿por qué a mí? Y en esos momentos mucha gente toma una decisión peligrosa, rendirse emocionalmente. Dejan de intentar, dejan de soñar, dejan de luchar. Pero escucha esto, los momentos más oscuros de tu vida no llegaron para destruirte, llegaron para entrenarte. Te voy a contar algo. Había una persona que atravesaba una etapa muy difícil. Había perdido apoyo, había perdido amistades, había perdido motivación. Y un día me dijo, siento que todo está en mi contra. Y le respondí algo simple, no todo está en tu contra, todo está a favor de formarte. Porque la vida no siempre te da lo que quieres. La vida te da lo que necesitas para crecer. Aunque no lo entiendas en el momento, y aquí está el problema de muchas personas. Quieren una vida fácil, pero una vida fácil no crea personas fuertes. Porque si nunca te duele nada, no desarrollas resistencia. Si nunca pierdes nada, no desarrollas valor. Si nunca estás solo, no desarrollas independencia. Entonces la vida, de alguna manera, te entrena, y ese entrenamiento muchas veces se siente como dolor, pero no es castigo, es preparación. Recuerdo una etapa donde tuve que pasar por momentos de mucha incertidumbre. No sabía qué iba a pasar, no tenía respuestas claras, no tenía apoyo constante, y lo más difícil no era la situación, era la mente, porque la mente empieza a decirte cosas como, no eres suficiente, no vas a lograrlo, te vas a quedar así, y si no tienes control interno, esas voces te destruyen. Pero descubrí algo poderoso. No todo lo que pienso en momentos difíciles es verdad. Muchos pensamientos nacen del miedo, no de la realidad. Y si les crees, te detienen. Entonces empecé a hacer algo diferente. En lugar de preguntarme, ¿por qué me pasa esto?
Empecé a preguntarme, ¿qué me está enseñando esto? Y ahí cambió todo. Porque cuando cambias la pregunta, cambias la respuesta. El dolor dejó de ser enemigo. Se convirtió en maestro. La soledad dejó de ser abandono. Se convirtió en entrenamiento. La tristeza dejó de ser fracaso. Se convirtió en proceso. Y ahí entendí algo profundo. La vida no te está atacando, te está moldeando, pero solo lo entiendes después, no durante. Durante el proceso todo se siente confuso, todo se siente injusto, todo se siente pesado, pero después, cuando miras atrás, entiendes y te das cuenta de que esas temporadas difíciles te hicieron más fuerte de lo que imaginabas, porque aprendiste a levantarte sin ayuda, aprendiste a seguir sin motivación, aprendiste a resistir sin compañía, y eso es algo que nadie puede quitarte. Escucha esto. Una persona que ha sido entrenada por la vida en silencio es peligrosa en el buen sentido, porque ya no depende de condiciones perfectas, ya no depende de apoyo constante, ya no depende de que todo salga bien. Esa persona avanza igual, y por eso el dolor tiene valor, no porque sea agradable, sino porque construye algo dentro de ti que la comodidad nunca construirá. La comodidad te relaja, el dolor te despierta, la comodidad te detiene. El dolor te obliga a crecer. Por eso muchas personas que tienen una vida cómoda se sienten vacías, porque nunca fueron desafiadas internamente. Pero las personas que han sufrido han sido moldeadas. Ahora, esto es importante. No estoy diciendo que el dolor sea algo que debas buscar. Estoy diciendo que cuando llegue no lo desperdicies, porque hay personas que sufren y no cambian nada. Sufren, se quejan, repiten lo mismo. Y hay otras personas que sufren y se transforman completamente. La misma situación, dos resultados diferentes. ¿La diferencia? La mentalidad. Una persona dice, esto me destruye. La otra dice, esto me construye. Y eso lo cambia todo. Porque cuando entiendes que cada dificultad tiene un propósito, dejas de ser víctima y empiezas a ser aprendiz. Y un aprendiz siempre crece. Por eso hoy quiero decirte algo muy claro. ¿No estás perdiendo tiempo en tu vida? No estás atrasado, no estás olvidado, no estás abandonado. Estás en proceso. Un proceso que no siempre es cómodo, pero sí necesario. Y si sigues avanzando, un día mirarás atrás y entenderás que todo tenía sentido, que cada caída te enseñó algo, que cada silencio te fortaleció, que cada noche difícil te construyó. Y ese día vas a decir, no me rompí, me formé. Y ahí entenderás el verdadero propósito del dolor. Escucha esto con mucha atención, porque aquí cerramos un ciclo, pero en realidad aquí comienza tu verdadera vida. Hay personas que pasan años esperando algo externo para sentirse completas. Esperan que alguien llegue, esperan que la vida cambie, esperan que las circunstancias mejoren, esperan que un milagro ocurra, pero mientras esperan, se detienen. Y hay una verdad que puede doler, pero te puede liberar. Nadie va a venir a construir tu vida por ti. Nadie va a vivir tus decisiones. Nadie va a caminar tus caminos. Nadie va a enfrentar tus miedos internos. Nadie va a pagar el precio de tus sueños. Ese precio lo pagas tú o no lo paga nadie. Y esto es lo que separa a las personas que sueñan de las personas que logran. Porque soñar es fácil. Cualquiera sueña. Cualquiera imagina, cualquiera dice algún día, pero construir es otra historia. Construir requiere levantarte cuando no quieres. Construir requiere trabajar cuando estás cansado. Construir requiere avanzar cuando no hay motivación. Construir requiere disciplina cuando no hay emoción. Y eso no es romántico, es real. Te voy a contar algo. Conocí a una persona que tenía grandes sueños. Decía que quería cambiar su vida, viajar, tener éxito, ayudar a su familia. Pero había un patrón constante en su vida. Dependía del ánimo. Si estaba motivado, trabajaba. Si no estaba motivado, se detenía. Y un día me dijo, no entiendo por qué no avanzo. Y le respondí, porque estás esperando sentirte listo para empezar y la vida no funciona así. La vida no espera tu motivación. La vida responde a tu disciplina. Y esa es una lección dura, porque la disciplina no es cómoda. La disciplina no es emocionante.
La disciplina no siempre se siente bien, pero es lo único que construye resultados reales. Mira, hay días donde no vas a querer seguir, días donde vas a dudar de todo, días donde vas a sentir que no vale la pena. Y en esos días, la mayoría de personas se detiene. Pero ahí es donde se separan los caminos. Porque hay personas que se dejan guiar por emociones y hay personas que se guían por propósito. Y el propósito es más fuerte que la emoción. La emoción cambia cada día. El propósito permanece. Por eso, cuando no tengas ganas, necesitas propósito. Cuando estés cansado, necesitas propósito. Cuando te sientas solo, necesitas propósito. Porque el propósito es lo que te mantiene de pie cuando todo lo demás desaparece. Escucha esto. Tu vida no se va a transformar por inspiración. Se va a transformar por repetición. Repetir hábitos. Repetir acciones. Repetir disciplina. Aunque nadie lo vea. Aunque nadie lo aplauda. Aunque nadie lo entienda. Porque los resultados no nacen de lo extraordinario, nacen de lo constante. Y aquí es donde muchas personas fallan. Quieren resultados rápidos sin proceso. Quieren éxito sin sacrificio. Quieren cambios sin incomodidad. Pero la vida no negocia así. La vida siempre te pide algo a cambio. Y ese algo es tu esfuerzo diario. Recuerdo algo importante de observar a personas que logran cosas grandes. No son más talentosas que otros. No son más inteligentes que otros. No siempre tienen más oportunidades. Pero tienen una cosa que muchos no tienen. Persistencia. Siguen cuando otros paran. Insisten cuando otros abandonan. Avanzan cuando otros se quejan. Y eso con el tiempo lo cambia todo. Porque la persistencia vence al talento sin disciplina. Ahora escucha esto con claridad. Tu futuro no se decide en un solo gran momento. Se decide en pequeñas decisiones repetidas todos los días. Levantarte o quedarte en la cama. Estudiar o distraerte. Trabajar o procrastinar. Avanzar o detenerte. Esas pequeñas decisiones construyen tu destino. Y nadie las ve. Pero todas cuentan. Por eso, cuando te sientas perdido, no busques grandes respuestas. Busca pequeñas acciones correctas. Haz lo correcto hoy, aunque sea pequeño, aunque sea simple, aunque nadie lo aplauda. Porque lo pequeño repetido se vuelve poderoso. Y aquí viene la parte más importante. No necesitas tener todo resuelto para empezar. Necesitas empezar para empezar a resolverlo. Muchos están esperando claridad total antes de moverse. Pero la claridad aparece en el movimiento, no en la espera. Empieza con lo que tienes. Empieza donde estás. Empieza como puedas. Pero empieza. Porque cada día que no empiezas, refuerzas la versión de ti que se queda atrás. Y cada día que actúas, refuerzas la versión de ti que avanza. Así se construye una vida, no con milagros, no con suerte, sino con decisiones repetidas. Así que hoy quiero dejarte con esto. Deja de esperar el momento perfecto. Deja de esperar sentirte listo. Deja de esperar que alguien te empuje. Empieza tú, aunque sea lento, aunque sea difícil, aunque sea incómodo. Porque el día que decidas actuar sin depender de nada externo, ese día tu vida deja de estar en pausa. Y empieza, por fin, a avanzar de verdad.